Lucas, entonces, el Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 4. Lucas, capítulo 11, verso 4, nos va a servir de base para este mensaje que nos ayuda a entender que en el perdón hay restauración. Amén. Dice la Escritura así. Esta es la oración del Padre nuestro. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Tome su asiento, por favor. Una oración sumamente conocida por nosotros, que a veces pasan a ser tan conocidos los textos bíblicos que omitimos muchos detalles de los mismos. Entonces, para comenzar esta lección o predicación, como quiera usted llamarle, yo no sé si alguien aquí alguna vez ha visto el musical o ha leído el libro que se llama Los Miserables. No sé si alguien lo ha visto, lo ha escuchado. Bueno, se trata, así a grosso modo, de un ex convicto de nombre Jan, que se niega a perdonar al sistema legal que pecó contra él, tratándolo o culpándolo de algunas situaciones, dejándolo quebrantado y además en bancarrota. Bueno, en la amargura de este varón, llamado Jan, porque la falta de perdón produce amargura, ¿cuántos dicen amén? En este proceso de amargura, este varón decide sustraer o robar unos candeleros de plata de un sacerdote que hasta ese entonces había sido la única persona que le había amado y le había hecho bien a pesar de su condición. O sea, a este sacerdote no le importó lo que hizo el sistema legal contra él, justo o injusto, sino que simplemente lo amó y lo ayudó. Bueno, este varón roba estos candeleros de plata, ¿verdad? Y por supuesto, y como corresponde, la policía hizo su trabajo llevándolo prisionero, atrapándolo y presentándolo delante de las autoridades, quienes en el momento de ir a impartir justicia y aplicar todo el rigor de la ley contra este varón, es interrumpido nuevamente por este sacerdote, quien alza la voz y dice: un momento, este varón no ha sustraído nada, simplemente los candeleros que él tiene fueron regalados por mí. Ante el asombro, ante, no sé cómo poder denominarlo, pero ante el espanto de la mayoría de quienes se encontraban ahí, este sacerdote se acerca a Jan, se acerca al oído y le susurra la siguiente frase al oído de este varón, mirándolo fijamente mientras caminaba hacia él, y le dice: Jan, hermano mío, ya no perteneces al mal, sino al bien. Este sacerdote además añade y le dice: retiro, refiriéndose a su vida, a su alma, retiro de ti los pensamientos malignos, negros y oscuros, y desde hoy entrego tu vida a Dios. No voy a terminar haciendo spoiler ni nada por si alguien quiere ver después este musical. Simplemente voy a decir que este acto de misericordia de este sacerdote hacia el perdón de este varón provocó que su vida cambiara para siempre. Amén. El perdón que sufrió o que vivió o que evidenció en este proceso cambió la vida de Jan para siempre. Y es ese mismo perdón que nosotros hemos recibido el que cambia también nuestras vidas para siempre. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque al igual que ese sacerdote, Jesucristo nos ha mostrado gracia, ¿o no? Jesucristo nos ha mostrado de su gracia. ¿Por qué? Porque cuando la justicia debió o venía sobre nosotros y debió habernos encerrado y habernos derivado al mismo infierno, vino Jesucristo, nos acercó a Él, pagó un precio por nosotros, se acercó a nuestras vidas y susurró así como ese sacerdote en nuestras propias vidas: te perdono. Jesús, cuando nos salvó, se acercó a nosotros, nos acercó ¿para qué? Para perdonarnos. Y desgarró su propio cuerpo
fue latigado, fue escupido. ¿Para qué? Para que por medio de ese acto pecaminoso que debía haber vivido yo por mis propias consecuencias, por mis propios actos, fue vivido por Él, fue desgarrado para comprarte a ti y a mí por un precio apreciado, con el propósito de rescatarnos del mismo infierno y entregarnos en las manos de nuestro Dios. Eso es lo que hizo Jesucristo por nosotros. Por eso es que Pablo escribe: en Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia, como dice Efesios capítulo 1, verso 7. O sea, Jesucristo, cual sacerdote, intercede por nosotros, por nuestros pecados, con precio apreciable, con su propia vida nos compró, nos rescató del mismo infierno para acercarnos al Señor. Por supuesto que entre medio nos perdona, porque el que tenía que pagar ese precio era usted y también era yo. Entonces nosotros tenemos que meditar en esta escena y hacerlo de manera profunda y meditar siempre en esta verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios nunca se vengará de nosotros. Él nunca lo tratará a usted o a mí como nuestros pecados ameritan que nos trate. ¿Por qué? Porque Él siempre nos amará, no se vengará. Y ese tipo de perdón nunca deja un alma igual a como estaba antes. Si no, preguntémosle al actor principal de esta serie Los Miserables, o de este musical llamado Los Miserables. Nunca una vida perdonada por el poder de Dios puede volver a ser igual que era antes de conocer a nuestro sumo sacerdote. Para perdonar, nosotros, para saber lo que es el perdón, nosotros tenemos primero que conocer qué es el perdón, cuál es el significado de esta palabra. Porque hablar de perdón, o tomar estas 6 letras y formar esta palabra llamada perdón, es sencillo. Pararse aquí y hablar de perdón es fácil. Pero, ¿qué significa el perdón? ¿Qué involucra el perdón? Bueno, cuando nosotros hacemos un simple ejercicio y nos metemos en nuestros celulares o computadores y googleamos qué es lo que es el perdón, nosotros vamos a encontrar en general que el perdón se traduce o se nos muestra como simplemente el olvidar una falta que ha cometido otra persona contra mí y no guardarle rencor ni castigarla por esto. Es omitir una deuda o una obligación que otro tiene conmigo. ¿Amén? O sea, el perdón, de acuerdo con la mayoría de los diccionarios, es olvidar la falta que alguien ha cometido o que otra persona ha cometido contra mí y no guardarle rencor ni castigarla por eso. ¿Amén? O sea, el perdón lisa y llanamente es olvidar. ¿Qué cosa? La falta, los pecados. ¿Qué es lo que hizo Jesús con nosotros? ¿Qué es lo que hizo Dios con nosotros? Perdona y olvida nuestras faltas, nuestros pecados. Y nosotros somos de Cristo, por supuesto. Bueno, seguro seguro alguno de nosotros, de los que estamos aquí, vamos a tener 1001 excusas y razones lógicas o no, para decir que es imposible y que no es cosa humana el poder hacerlo, el poder perdonar, y que después de lo que una o varias personas no hayan podido hacer en nuestra contra, es cosa de otro mundo, y perdonarlo es cosa muy difícil. Y créame que si alguna vez nosotros hemos sido ofendidos, burlados, créame que si usted me dice eso, yo lo entiendo, o yo la entiendo. Porque perdonar no es cosa fácil, sobre todo cuando a alguien lo ofenden, sobre todo cuando a alguien le hacen daño. ¿Cuántos de nosotros no tenemos heridas de nuestra niñez que con el paso del tiempo se fueron metiendo en nuestras vidas para cuando hemos sido adultos todavía tener trauma en base a esa falta, a esos pecados, a esa ofensa? Entonces no es sencillo perdonar. Hay muchos niños que han sido abusados en su niñez, muchas mujeres que han sido castigadas, matrimonios destruidos. Entonces no es tan fácil decir o obligar a otro a que perdone. Sin embargo, lo que yo le quiero pedir ahora es que nosotros nos enfoquemos en este significado, en el significado del perdón, y con el transcurso de los minutos de esta predicación
yo espero que el Espíritu Santo nos ayude, nos dirija y nos vaya dando la visión necesaria para que nosotros al final de esta palabra podamos decir que somos libres, que estamos restaurados por medio del perdón que nosotros podemos hoy día realizar en aquellos dolores o en aquellos traumas que tenemos en nuestras vidas. ¿Amén? Amén. Si es que quiere nomás, pues si no. Cuando hablamos del perdón, hablamos de una de las prácticas que quizá, yo creo que sí, menos se realiza en nuestra vida cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Sí, claro, primero tenemos que ser autocríticos, ¿verdad? Cuando nosotros reconocemos una falencia, es mucho más fácil que podamos trabajar en ella. Si yo la escondo, es mucho más difícil. Esto es como cuando una persona dependiente de las drogas quiere iniciar un tratamiento, mientras esa persona no entienda que la droga o que los alucinógenos le hacen un mal, mientras esa persona no lo reconozca, es muy difícil que se pueda sanar, ¿o no? Bueno, cuando yo no reconozco que es para un creyente difícil perdonar, estamos en un problema. Entonces lo primero es poder reconocer que para los creyentes, equivocadamente, pero para el creyente es muy difícil perdonar, ¿ya? Pero pareciera ser que perdonar no es un elemento que nos diferencia del mundo. O sea, en eso nos parecemos mucho al mundo. El mundo no perdona ni olvida y a veces nosotros nos parecemos mucho a ellos. Tomamos muchas veces la misma actitud orgullosa que aquellas personas que no conocen a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Sí, es así. Fíjese que se ha usado lamentablemente la falta de perdón, y escuche bien esto, como un arma para castigar a quien nos ha lastimado o nos ha hecho daño. Convertimos esa actitud en un lazo o en una soga atada al cuello de aquellas personas y decimos en nuestro orgullo, o decidimos en nuestro orgullo no soltar a aquellas personas. Pero aún peor, nos sentimos frustrados o enojados porque no nos piden perdón. Y si alguno toma la actitud de pedirnos perdón, nosotros tomamos una actitud de ciertos dioses, si lo pongo entre comillas, merecedores de que alguien venga a acercarse a pedirnos perdón por lo que no han hecho, y muchas veces cuando lo conseguimos, eso aún así no nos permite estar en paz con nosotros mismos. Entonces, cuando no tenemos paz con nosotros mismos, fíjese que hay mucha gente dentro de las iglesias que está enojada con Dios, que no logra perdonar a Dios por algo que le pasó, por algo en lo que cayó, por algo en lo que le ocurrió, por algún dolor, por algún trauma. Hay mucha gente en las congregaciones que está molesta con Dios. Y eso, hermano, es grave, porque Jesucristo dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo se las da, que no se turbe el corazón ni tenga miedo. Son palabras de Jesús. Y cuando nosotros perdemos la paz interior a causa de la falta de perdón, nosotros nos estamos convirtiendo en personas similares a las personas que dicen no conocer a Jesús. ¿Está conmigo? ¿Sí? ¿Amén? ¿Se está entendiendo hasta ahí? ¿Cierto? Ya. Fíjese que la realidad es que el perdón no debe ser secundario en nuestra vida cristiana, ni tampoco debe ser algo optativo. ¿Me entendió? O sea, el perdón para el creyente. ¿Cuántos son creyentes aquí? ¿Con cuántos creyentes estoy hablando? ¿En el coro hay creyentes? ¿Sí? ¿Amén? Fíjese que el perdón en un cristiano de verdad, en alguien que ha nacido de nuevo, no puede ser algo secundario y optativo. Aquí vamos a abrir un paréntesis, porque muchas veces estas cosas no se nos enseñan. Por lo tanto, vamos a pensar que muchos de nosotros no teníamos conocimiento de esta clase de situaciones, por lo tanto lo vamos a pasar por alto. Por alto en el sentido de que no vamos a decir: usted 20 años en el Evangelio y no ha perdonado. No, porque muchas veces estas cosas nunca las hemos aprendido, ¿o no? Es importante que entendamos que el perdón en la vida de un creyente no es algo que tiene que estar en segundo lugar, ni es algo a lo que yo pueda decir: sí, me voy a someter, o ¿sabe qué? No, déjeme así nomás porque Dios me ha dado libertad. No, esa no puede ser la actitud de una vida cristiana. Todo lo contrario, porque el plan redentor de Dios, ¿cuántos conocen el plan redentor de Dios? El plan redentor de Dios, todo lo concerniente a Jesucristo, todo lo concerniente a su sacrificio, a ser adoptados por Dios, a la vida eterna y a todas las manifestaciones de amor de Dios por nosotros, tienen que ver con una sola cosa, y esa cosa se llama perdón. ¿Amén?
O sea, todo lo que tiene que ver con nuestra vida cristiana, todo lo que tiene que ver con nuestro Padre, con Jesucristo, con el Espíritu Santo, con la vida eterna, con el sacrificio que hizo Jesús, con todas las cosas, los pilares fundamentales de la vida cristiana, todo es encerrado en una sola frase, en una sola palabra, y esa palabra es el perdón. ¿Amén? Amén. Parece que no nos está gustando mucho la cosa. Pero bueno, son las condiciones que Dios nos ha puesto. Ahí sí tenemos libre albedrío para decidir si yo lo quiero optar o yo no lo quiero hacer. El no hacerlo es grave, porque insisto, el perdón no es algo secundario, es un pilar básico de la vida cristiana. ¿Amén? La Biblia dice, Jesucristo dijo, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis. Perdonad y seréis. Si yo no perdono, no puedo recibir perdón. ¿Amén? Cuando nuestra falta de perdón es evidente en nosotros, nos olvidamos de reflexionar que es 1000 veces más dañino a nuestra alma y espíritu el no perdonar. Amén. No se olvide de esto. Cuando yo decido no perdonar a alguien por una falta, o a alguien de mi familia, o a algún compañero, o a quien sea, cuando yo decido, digo, no, ¿sabe qué? El daño que él me hizo yo no lo puedo perdonar, no lo puedo pasar por alto. Cuando yo decido o tomo esa decisión, es mucho más dañino para mí, mucho más dañino, es innumerablemente dañino para mi vida el tener que, y para mi alma, el tomar decisiones como esa. Porque nos metemos en un problema. ¿Sabe por qué? Porque el aparente castigo, y aquí pongo aparente castigo entre comillas, el aparente castigo que ilusamente creemos que le infligimos contra otra persona que nos están dañando, finalmente nos termina dañando a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque lo mismo que le pasó a Jan, se llena el corazón de amargura. Cuando yo no perdono, la amargura, la murmuración, los malos pensamientos, la frustración, la tristeza, el enojo, la venganza y una larga lista de obras de la carne se anidan en nuestro corazón por la falta de perdón. ¿O alguna vez nunca hemos estado enojados con nadie, con alguien? ¿No nos pasa eso cuando decimos, mira la que me hizo? Me vine a la iglesia y nadie me saludó. Mire lo que me hicieron estos hermanos. ¿Quién es el principal afectado? Yo, porque me lleno de ira, me lleno de enojo, me lleno de frustraciones, me lleno de malestares y además un montón de problemas psicológicos que vienen de la mano con con estos pensamientos que se alojan en nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros tomamos la decisión de no perdonar a alguien, lo que estamos haciendo es haciéndonos un daño tremendo a nosotros mismos. O sea, tengamos claro esto. Cuando nosotros tomamos una decisión tan compleja como esta, nosotros nos estamos exponiendo a un daño terrible e incalculable a nuestras propias vidas, a nuestro propio ser. ¿Amén? Amén. Bueno, todo eso es por la falta de perdón. Nosotros debiéramos ocupar ese lugar, debiéramos ocupar el lugar que llena el odio, el rencor, la venganza, debiéramos ocupar ese lugar con amor. Debiéramos ocupar nuestras vidas con paciencia, debiéramos llenar nuestras vidas con misericordia, con gozo, con la mansedumbre y reemplazar con amor, con mansedumbre, con misericordia nuestras vidas de toda la basura que produce la falta de perdón. Porque, ¿sabe? La falta de perdón produce basura en nuestras vidas. ¿O acaso los frutos de la carne no son basura en nuestras vidas? Amén. Entonces nosotros debiésemos aprender a comportarnos a la altura o con una vida cristiana adecuada al llamado que cada uno de nosotros tiene. ¿Amén? Y por eso que los jóvenes, yo creo que es súper importante para los jóvenes entender esto. ¿Sabe por qué? Porque nosotros que somos mayores, que somos, no quería decir viejos, pero somos más viejos, nos cuesta mucho más aprender estas cosas, reeducarnos. Entre más mayores, entre más viejos somos, más duros nos ponemos. Por eso que la generación que viene detrás nuestro es una generación importante, que estas cosas las tiene que absorber por completo como una verdadera esponja. Ustedes no pueden anidar en sus corazones rencor, amargura por falta de perdón.
Tienen que aprender a perdonar. Por eso es que Jesús dijo, mejor que ustedes sean como los niños. Porque en el reino de los cielos van a entrar los que sean como un niño. ¿Cómo son los niños? Se pueden molestar, se pueden enojar por un tiempo corto. Uno se descuida un segundo y esos dos niños que estaban peleando ya están jugando nuevamente y olvidaron la falta que el otro le puede haber efectuado. ¿O no? Bueno, si Cristo sabía mucho más que nosotros, por eso que nosotros debemos ser seguidores de Cristo. Podemos justo en este instante nosotros reflexionar acerca de aquello que ha caracterizado nuestra personalidad, y yo creo estar seguro que encontraremos muchos rasgos que no siempre estuvieron ahí, en nuestras emociones y alma, sino que en algún momento dimos cabida por algo que nos hicieron, o por alguna falta que cometieron en nuestra vida. En las 5 áreas de nuestra vida, la espiritual, la familiar, la laboral, la social y la emocional, siempre hemos tenido que luchar para vivirlas de manera adecuada. No podemos decir que no es así. Si fuera todo lo contrario, entonces ¿qué hacemos nosotros todos los días viniendo a los pies de Cristo? Y es justo por ese esfuerzo que la adversidad se presenta y usa diferentes armas para dañarnos y provocar en nosotros que la tierra fértil de nuestro corazón en Cristo se vuelva en un basurero y reciba las semillas del mal sembradas por el pecado y aceptadas por nosotros cuando carecemos de misericordia y perdón. Dice la palabra de Dios, quítese de vosotros toda amargura. ¿Cuántos dicen amén? Enojo. Amén, ayúdeme. Enojo. Quítese de vosotros la ira, la gritería y maledicencia y también toda malicia. Antes ser benignos, sea buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. Efesios capítulo 4, versos 31 y 32. ¿Quién perdonó primero? Él. Él nos perdonó en Cristo. Y nosotros como seguidores de Cristo debemos también eso. ¿Me está siguiendo? Dice la Biblia, mira bien, o mirad bien, el español. Mirad bien, mire bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cuánto hemos venido a buscar la gracia de Dios hoy día? Ya, entonces mire bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura venga y les estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hebreos capítulo 12, verso 15. O sea, cuando brota en nosotros raíces de amargura, producto de la falta de perdón, debemos tener cuidado porque nos alejamos de la gracia de Dios, y por medio de esa falta de perdón, además, muchos son contaminados. Porque cuando yo me molesto con alguien y tengo falta de perdón, llego a este lugar irritado. Esa irritación hace que yo pueda tratar mal o mirar mal a otra persona y contamino con mi propio enojo, con mi propia ira a otra persona que no tiene por qué ser contaminada por mi falta de perdón. ¿O no? Ya. Somos familia, ¿o no? Debemos cuidarnos, debemos protegernos, debemos tener cuidado los unos con los otros, especialmente con los más débiles. Mire, en la ocasión que más nos parecemos nosotros a Jesús es cuando perdonamos. ¿Amén? ¿Queremos ser igual a Jesús? Cuando más nos parecemos a Jesús es cuando perdonamos. El perdón es parte fundamental de nuestra vida en Cristo. ¿Amén? Es un pilar importante, porque nos hace reflexionar que si buscamos seguir el ejemplo de Jesús, buscamos parecernos a Él lo más posible. Jesús en todo el tiempo de su ministerio hablaba de la misericordia y el perdón. Aún muriendo en la cruz, ¿qué decía? A los padres si no saben lo que hacen. Aún muriendo en la cruz estaba pidiendo perdón por mí. O sea, en los momentos más difíciles aún se acordó de tener misericordia de nosotros. Bueno, dijimos que en todo su ministerio Él hablaba de misericordia y el perdón. Las palabras de los discípulos, ¿cuántos son discípulos acá? Bueno, las palabras de los discípulos al predicar el Evangelio
siempre iniciaban y siempre comenzaban con el perdón de los pecados. Lo primero que los discípulos decían cuando predicaban era que Jesús vino a perdonar pecados. Dios mismo en los 66 libros de la Biblia, de su autoría, no omite en ninguno de ellos la palabra perdón. ¿Sabía usted? O sea, toda la Biblia nos habla de perdón. Verdaderamente, cuando ponemos en práctica aquello que debiéramos esforzarnos por imitar al pie de la letra de nuestro Señor, es cuando más nos parecemos a Él. O sea, debiésemos ser nosotros perdonadores de aquellos que nos ofenden. Lo dice el Padre nuestro: perdóname, Señor, mis ofensas, así como yo hago como tú, y le perdono a los demás lo que me hacen a mí. ¿O no? Cuando nosotros perdonamos, estamos cerrando la puerta al pecado. ¿Amén? Cuando nosotros perdonamos, le cerramos la puerta al pecado. ¿Cuántos quieren dejar de pecar? Cuando nosotros perdonamos, no es que liberamos a alguien de lo que nos hizo, sino que nosotros mismos nos liberamos de lo que nos produjo la actitud o acciones de alguien más. En otras palabras, perdonar significa sacar la basura de nuestro corazón que permitimos que alguien alguna vez nos arrojara. Y escuche bien esto: sin el perdón no puede haber santidad. Y sin santidad nadie puede ver. Aleluya. Ya, nos estamos entendiendo a la perfección. Es por eso que Dios perdonó, porque Él no puede guardar en su corazón el daño que muchas veces nosotros mismos le infligimos con nuestros propios pecados. Que hay condicionantes como el genuino arrepentimiento, es verdad, y a través de algo que Dios mismo otorga, es como Él determina quitar eso de su presencia y arrojarlo al fondo del mar. Dios es perdonador y es galardonador de los que le buscan. ¿Podremos nosotros hacer eso mismo hoy día, en este momento? ¿Podemos ser capaces de perdonar y arrojar todo al fondo del mar y comenzar a vivir en libertad y en restauración? Yo tengo algo que decirle a usted, ¿sabe qué? Y ya me lo dije a mí mientras aplicaba este mensaje. Le tengo algo que decir, ¿sabe qué? Perdone. Cuando más cerca va a estar del Señor y del ejemplo de Jesús, va a ser cuando perdone. Hermano, perdone. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Salmo capítulo 86, verso 5. El salmista sabía que el Señor era perdonador. El salmista sabía que el Señor era bueno y el Señor podía perdonar multitud de pecados. ¿Quién somos nosotros entonces, hermanos, para impedir que nuestra vida cristiana crezca en base al perdón? Dice la Biblia: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mateo capítulo 6, verso 14. O sea, si perdonas, mire la condición, si perdonas a los hombres sus ofensas, también Dios nos perdona a nosotros. O sea que si yo no perdono, es imposible que Dios me pueda perdonar. Por eso es que la Biblia a veces habla de la ofrenda, ¿cierto? Y dicen, no vaya a ofrendar cuando esté enojado con alguien. Porque esa ofrenda tiene que buscar algo, tiene que buscar el reconocer a Dios y decirle: Dios, gracias por lo que me has dado, yo reconozco por medio de esta ofrenda lo que tú me has dado. Pero si hay ataduras, es difícil que esa ofrenda pueda tener un efecto en el reino de los cielos. ¿Ya? Entonces, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. O sea, la doctrina del perdón es una doctrina que no se puede esconder ni se puede tergiversar en las Escrituras. Usted me dice: que usted no sabe el daño que a mí me hicieron. No lo sé. Lo único que sé es que el daño que yo le hice a Dios era mucho más grande. Que merecía morir colgado en una cruz por mis pecados. Pero Él decidió tomar mi lugar y decirme: te perdono. ¿Amén? Bueno, hoy día, hermano, entonces nosotros vamos a tener por medio de esta palabra una oportunidad maravillosa de dar un paso más hacia la práctica de la vida cristiana, hacia una vida cristiana práctica.
hacia la práctica del perdón. ¿Cuántos quieren hacerlo? ¿Sí o no? No, parece que no mucho. Bueno, nuestro carácter y forma de ser no está definido por todo aquello que hemos padecido. Jesús no cambió jamás su forma de ser como hombre cuando estuvo aquí cumpliendo su ministerio, a pesar de todo lo que él atravesó. Y nosotros no hemos sufrido de igual manera que Jesús. Así que no tratemos de compararnos con él, ya pensando en que el daño que nos hicieron es muy grande. No, tranquilo, el daño que le hicieron a Jesús fue mucho mayor. ¿Ya? Hoy tenemos nosotros que dar el paso más grande para la transformación de nuestras vidas, y para eso debemos orar y pedir en el Espíritu Santo que nos vaya mostrando, y también lo revela a través de su palabra, nos muestre de qué situaciones o errores nosotros debemos ir librándonos o desatándonos. ¿Ya? Tenemos que libertarnos, para restaurarnos tenemos que libertarnos. Es tiempo de dejar a un lado todo aquello que seguimos cargando como culpa, pues es un lastre que nos impide alcanzar la plenitud que se requiere para crecer en Cristo Jesús. Hoy es el día en el que nosotros debemos estar confiados en que Jesús se ha compadecido de nuestras debilidades y las entiende, y el día donde además debemos perdonarnos a nosotros mismos, porque Dios te ha perdonado a ti. Dice la Biblia, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, no lo tenemos, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, dice Hebreos capítulo 4, verso 15. Nosotros tenemos un sumo sacerdote que conoce nuestras debilidades y que sabe compadecerse de nosotros. Amén. Yo soy el que borro tus rebeliones y por amor de mí mismo, y no me acordaré tampoco de tus pecados, dice Isaías capítulo 43, verso 25. ¿Se entiende? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Si te perdono, lo olvido, dijo él. A excepción de algunos partidos políticos que dicen ni perdón ni olvido. Bueno, qué bueno que la política no está en la iglesia. Porque si así fuéramos, nosotros no podríamos tener reconciliación para con Dios. En nuestra vida, nosotros, hermanos, vamos a experimentar el dolor de distintas maneras y por diferentes razones. Por eso cuando salimos nosotros a predicar, tenemos que tener un cuidado único cuando le decimos a la gente, venga a Cristo que se le va a acabar el sufrimiento. Tranquilo. Nosotros, hermanos, debemos tener conciencia de que vamos a experimentar dolor de distintas maneras y de diferentes razones. Pero desde cualquier punto es un sentimiento que nos va a quebrantar y nos va a llevar a ponernos de rodillas delante de Dios. Hay un dolor en particular que ha sido causado por otros, pero lo más difícil de soportar es que esos otros generalmente son personas muy cercanas a nosotros, son nuestras familias, son amados nuestros, son amados por nuestro corazón, y muchas veces estas situaciones nos producen una confusión tan profunda que el dolor puede parecer insoportable. Un dolor que tiene el poder de generar dos escenarios en los cuales nosotros tenemos que elegir, ¿ya? Porque la gran mayoría de la falta de perdón se produce hacia personas que son cercanas a nosotros. Amén. Porque si un desconocido me hace algo, me grita algo en la calle, o alguien va manejando y algún desconocido le grita algún improperio, uno puede molestarse por un rato, pero ya después se le olvida. Pero si ese improperio me lo dice mi hijo, si ese mismo improperio te lo dice tu hijo, tu hermano, tu papá, tu mamá, tu amigo, tu cónyuge, el que está a tu lado, tu hermano de la iglesia te trata mal, el dolor no es el mismo. ¿O no? Entonces es más difícil. Y esta circunstancia, hermano, nosotros nos tienen que llevar a doblegarnos delante de Dios. Y ante este escenario, Dios propone o establece dos caminos que nosotros tenemos que elegir. Fíjese que el primero es el que nos va a producir en nuestro corazón el odio, o sea, el guardarlo, el rencor y la amargura. Y el segundo escenario que Dios nos propone es que todo hijo de Dios, porque esto es para los que creen, ¿cuántos creen? Amén. Todo hijo de Dios debe elegir este camino que yo les voy a mencionar. Y es aquel escenario donde nos volvemos semejantes a Jesús
y decidimos perdonar. No porque así muchas veces lo sintamos, ya, porque esto no tiene que ver con el sentimiento, porque los sentimientos son engañosos. No es que yo no sentí de perdonar, no, tranquilo, si esto no es por sentir, esto es por decisiones. Yo decido perdonar, no por sentimientos que nos llevan a equivocarnos, ¿ya? No porque así lo sintamos, sino porque hemos entendido y decidido que nosotros fuimos perdonados primero y que debemos imitar a nuestro Maestro, que fue quien nos perdonó. O sea, en el Evangelio es un evangelio de determinaciones, de decisiones. No de sensibilidades. Que yo hoy día no sentí de ir a la iglesia. Es que yo hoy día no sentí de orar. Usted lo sienta o no lo sienta, se somete a la palabra. Y la palabra dice que debemos orar en todo tiempo. La palabra dice que debemos congregarnos en todo tiempo. La palabra nos da un montón de instrucciones para que nuestra vida crezca y nuestra vida día tras día sea una vida mejor, de un crecimiento constante, periódico. La vida que se estanca es igual al agua estancada, es hedionda, es putrefacta, nos sirve para beber, nos sirve para dar a otros de beber, nos sirve para quitar la sed, porque es un agua que no sirve para nada. Es importante que nosotros entendamos que esto no es de sentimientos. ¿Amén? Los sentimientos son engañosos, tengamos cuidado con eso. En la raíz del perdón, y termino con esto, en la raíz del perdón encontramos la restauración de nuestra alma. Escúcheme, en la raíz, en el fundamento del perdón, escúcheme bien, va a encontrar la restauración de su alma. Usted me dijo que venía a restaurarse cuando empezamos. ¿Me lo dijo, sí o no? Amén. ¿Cuántos me dijeron que querían restaurarse? En la raíz del perdón, en la base del perdón, vas a encontrar restauración para tu alma. Cuando nos encontramos en este punto, estamos listos para testificar y compartir que con Dios de nuestro lado todo es posible. Y que cuando aprendemos a ceder nuestras emociones y decisiones a Dios, tenemos la oportunidad de vivir una vida en la sintonía correcta, bajo la voluntad buena, agradable y perfecta del Señor. Por eso es que Pablo dijo: no te conformes a este siglo, no te adaptes a este siglo, no te adaptes al ni perdón ni olvido, no te adaptes a lo que hace el mundo, que dice, no, el que me la hace la paga. No, si ya no estamos bajo la ley, ya no es ojo por ojo. Hoy día estamos bajo la gracia, una gracia inmerecida. ¿Merecía yo la gracia? Claro que no. ¿Tengo méritos para obtener esa gracia? Por supuesto que no, menos. Por eso, hermano, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, de tu mente. Renueva tu mente. Cristo quiere hacerte y quiere hacerme a mí una nueva criatura. Renovemos nuestro entendimiento para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, como dice Romanos capítulo 12, verso 2. Tenemos que tomar decisiones. Padre, perdónalos, dijo Jesús, porque no saben lo que hacen. Y cuando alguien nos hace daño, sobre todo cuando es alguien cercano, un hijo, un cónyuge, muchas veces lo hace sin quererlo, sin saberlo. Pero nuestro orgullo nos lleva a pensar y a creer que nadie nos puede decir nada y que nadie nos puede hacer daño. Porque nos creemos mayores que los demás. ¿Quién somos nosotros mayores que al otro? Si la Biblia nos enseña que miremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Entonces nosotros debemos tener precaución de las decisiones y las conductas que tenemos todos los días frente a los demás, sean o no creyentes o cristianos. Tenemos que tener un cuidado, una precaución especial. Si perdonamos a los demás nuestras ofensas, nuestro Padre también perdonará nuestras faltas. Si no perdonamos, es imposible que haya perdón para nuestras faltas, para nuestros pecados. Perdonando, Jesús nos va a perdonar, dice una alabanza. Y podremos entrar al reino de los cielos, porque nada de lo que esté atado aquí en la tierra puede entrar al reino de los cielos. Yo sé que aquí pueden haber personas, a lo mejor los que nos están mirando a través de las redes sociales o nos van a escuchar. Yo sé que tienen dolores genuinos. Ya yo no estoy cuestionando el dolor.
No estoy diciendo que usted no se tiene que doler, no estoy diciendo eso, somos seres humanos. Cuando Jesús sintió dolor, Él lloró. Lo que estoy diciendo es que el sol, como dijo Pablo, no se puede poner sin que yo me pueda reconciliar, sin que yo pueda desatar esos nudos. Somos seres humanos y cuando nos ofenden nos duele, por supuesto que sí, pero eso no puede generar raíces de amargura en mi vida, ni en la suya. Por eso es que tenemos que tomar decisiones. O el que me la hace me la paga, o el que me la hizo lo perdono, porque Dios me perdonó cosas mucho más fuertes a mí, que siendo yo un pecador, Cristo murió por mí. Entonces tomamos decisiones y lo hacemos conforme a la voluntad de Dios. Póngase por favor de pie. Yo sé que hay personas que en su adultez, a lo mejor en su juventud, tienen mucho rencor, mucha pena, mucho dolor en sus corazones, a veces por daños que se han cometido dentro de las mismas familias. Yo sé que hay gente que tal vez tiene mucho dolor, tiene rencor y no puede perdonar, aparte de su familia, a su cónyuge, a sus hermanos. Hay familias que están muy divididas, que tienen mucho rencor contra sus propios familiares, sus propias familias. Y también, no nos podemos hacer los desentendidos, también hay falta de perdón dentro de la iglesia. Y lamentable y tristemente hay corazones que tienen, no sé si odio, pero tienen tristeza, tienen un cierto rencor para con Dios. Ya porque creen que Dios algún daño les hizo por medio de alguna de sus acciones. Entonces hoy es el tiempo que nosotros tenemos que meditar y pensar si esta palabra nos hace sentido, si esta palabra provoca algo en nuestros corazones, si esta palabra tuvo o no el poder para hacernos pensar y meditar si vamos a ser seguidores de Cristo semejantes a Él. O lisa y llanamente vamos a seguir siendo los mismos de siempre, sin crecer, sin perdonar, llenos de orgullo, como dijo Judas, a veces nubes sin agua, que vamos de un lado para otro, dependiendo para dónde vaya el viento. Dios quiere que crezcamos, que meditemos, que maduremos. ¿Qué le parece? Más de alguno va a pensar y va a decir, que me vaya a reconciliar con mi hermano. No, yo creo que no, porque cada uno es adulto y sabe lo que tiene que hacer. Pero yo creo que si hay algo de rencor o falta de perdón por alguien que no está aquí, que es tu familia, que es tu hermano, que es tu cónyuge, y tú no lo has perdonado por algo que él hizo contra ti, yo creo que tienes que venir a las plantas de Cristo. O sea, es una opinión personal y esa es una decisión que usted tiene que tomar. Pero usted tiene que dejar en este lugar que Cristo obre y que el Espíritu Santo haga una obra sanadora, restauradora y una obra que pueda libertar nuestras vidas. Así que mi llamado es para aquellos que tienen cierto rencor, no sé si sea la palabra correcta, pero hay falta de perdón sobre alguien que no esté aquí. Yo le invito a que venga al altar y que pueda desatar esas ligaduras, pueda romper esos nudos y pueda decirle a la falta de perdón, al orgullo, a las raíces de amargura, lo siento, pero hasta aquí nomás llegaron. Porque el Evangelio es un Evangelio de decisiones. Así que yo los voy a invitar, si alguien necesita romper esas ligaduras, esas ataduras del enemigo, lo puede hacer ahora, pueda pasar hasta el altar. Y yo le voy a pedir a la iglesia también